que estén tranquilos los trabajadores de este país, que aunque le duela al Partido Socialista, aquí está el Partido Popular para defender a los trabajadores y trabajadoras. ¿Usted es partidario de que se abarate más el despido? ¿Cree que hay que abaratarlo más en esta reforma laboral? Yo no creo que haya que abaratar el despido. Lo que tendríamos que hacer hincapié es en reformar el marco laboral, no para abaratar el despido. ¿No necesitamos que sea más fácil despedir? ¿Hay que abaratar el despido en este momento en España? No. Y lo que necesita España no es facilitar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. Dedicar todo el esfuerzo a abaratar el despido lo que hace es crear más desconfianza dentro de España, en definitiva que haya menos consumo, menos inversión y por tanto que haya más crisis económica y que se genere más pérdida de puestos de trabajo. En el Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado la reforma laboral. Aquí se recoge implícitamente una evolución del empleo en términos de contabilidad nacional con una caída del empleo de 630.000 personas a lo largo de este ejercicio. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es decir la verdad. Bajar los impuestos. No subir los impuestos. La subida de impuestos hoy es más paro, más recesión, peor situación económica para las familias y para las clases medias españolas. Subir hoy los impuestos es malo para el crecimiento económico y malo para la creación de empleo. Subir el impuesto del ahorro es algo disparatado. Subir los impuestos es contraproducente, es malo para la generación de empleo y para el crecimiento económico. Bajar los impuestos. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Las subidas de impuestos solo servirán para retrasar la salida de la crisis por penalizar el consumo, el ahorro y la inversión. Nunca se ha salido en España, nunca, de una crisis económica subiendo los impuestos. Nunca. Todo el mundo sabe que el Partido Popular es partidario de bajar los impuestos y no de subirlos. Por tanto, que no cuenten con nosotros para subir los impuestos. Impuestos de ninguna manera. Un pacto con el Partido Popular nunca va a versar sobre una subida de impuestos. Nunca, en ningún caso. Por supuesto, nosotros no vamos a compartir que como solución, como salida a esta crisis, haya que subir los impuestos. Yo tampoco puedo apoyar una subida de impuestos de 15.000 millones de euros, que es la mayor de la democracia, porque, vamos, me estaría equivocando, estaría haciendo lo contrario de lo que pensaba y estaría haciendo algo que es malo para los ciudadanos y para España. El señor Rajoy, candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, tiene la palabra. Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos. Entendemos que el mayor esfuerzo no puede recaer en los ciudadanos. Este Gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. Ahora, es bueno decir la verdad. La alternativa es no subir los impuestos. La subida del IVA es un disparate. El no más rotundo, más firme a la subida del IVA. La subida del IVA, más paro, más recesión, más impuestos y más perjuicios para aquellos que les cuesta más llegar a fin de mes. La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis. Rebelión contra la subida del IVA. No está en nuestras previsiones subir el impuesto del valor añadido. Nos rebelamos contra esta medida. Nos rebelamos. Después del 25 de marzo no habrá subida del IVA, señoría. No habrá subida del IVA.
Partido Popular en Madrid hemos iniciado una campaña contra la subida del IVA. Prácticamente todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid, en aquellos ayuntamientos donde gobierna el PP, están en contra de esa. Elevaremos la imposición indirecta aumentando el IVA y la fiscalidad medioambiental y reduciendo la imposición sobre el empleo. En concreto, el tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10 y se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad. Para Mariano Rajoy, adelante. Muchas gracias. Empezando por esta última pregunta, hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes, no lo olvide. En cuanto a esa frase, yo lo único que quiero es que se pongan las viviendas a la venta. Y yo, desde luego, no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes. España solicitará ayuda financiera europea para sanear su sector bancario. Así lo anunció este sábado el ministro de Economía, Luis de Guindos. El Gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. El Eurogrupo se declaró dispuesto a dar a España un total de hasta 100.000 millones de euros. El ministro de Economía negó que se trata de un rescate financiero y aseguró que las condiciones del préstamo no pesarán sobre la sociedad española. El sector bancario español está debilitado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Algunos de los bancos cargan con créditos de dudoso reembolso, inmuebles y terrenos confiscados en un mercado devaluado. Magdalena avaló a su hija Isabel y a su expareja cuando pidieron el crédito. Las encontramos recogiendo, porque en unos días la casa en donde han vivido toda la vida y Magdalena tenía pagada deja de ser suya. Ha parado 3 desahucios antes, ahora esperan el definitivo. Yo me quedé viuda con 24 años y con lo que me dieron por la muerte de mi marido yo compré este piso. Di 800.000 pesetas de entrada. No, venga. Mamá. Yo es que no puedo. Tranquila, tranquila. Iba pagando mi casa con lo que cobraba de pensión, que cobraba 20.000 pesetas de pensión y pagaba 12.000 de piso. Crié a mis hijas, que me quedé con esta que tenía 6 meses y la mayor cumplió los 2 años después de morir el padre. Ellas no como en condiciones porque es que no te entra la comida. Es que ves que tu vida está arruinada. Es que es destrozo. Pero ya no la mía, porque yo soy joven para trabajar. Pero es que mi madre, todos sus sacrificios, toda su vida hundida. A base de tilas, a base de ir a la consulta que me calme un poco el médico, porque si como no ceno, si ceno, si me acuesto no duermo. Porque es que me veo en la calle, y que no quieran llegar a un acuerdo, Dios mío. Y que pide vivienda. Si yo para comer yo me busco la vida, porque me voy a pedir donde sea, y aunque tenga que pagar la pensión íntegra, yo la pago, pero por favor que no me quiten mi casa, que es lo único que tengo, Dios mío. Allora, nessuna riforma pensionistica dà nell'anno successivo alla sua introduzione o nell'anno della sua introduzione risparmi, perché il sistema pensionistico è un meccanismo lungo tra le generazioni e allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal Ministro Fornero? Riguarda la deindicizzazione delle pensioni. Abbiamo dovuto
Una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea. Países de la Unión Europea. La gran aportación del informe del estado de la infancia en España que ha publicado UNICEF es que por primera vez podemos decir que en España la pobreza tiene rostro de niño, que las personas más afectadas por la crisis y por la pobreza son niños menores de 18 años. También podemos decir que hoy, en el año 2012, hay 200.000 niños más que viven en riesgo de pobreza que hace un año. Y Grecia ha visto el lado más oscuro de su realidad. La dramática crisis financiera que vive el país ha llevado a centenares de padres a renunciar a su más preciado tesoro, a sus hijos. Grecia es un país que por tradición los lazos familiares son muy estrechos, pero por causa de la crisis financiera, la fractura social se hace cada vez más evidente. En el último año, cientos de padres han acudido a centros comunitarios para dar a sus hijos... Es algo que está afectando a la economía española y para mí la crisis pues me parece muy mala, porque está haciendo que muchísimas personas se queden sin trabajo y sin trabajo pues no puedes vivir. La crisis económica es una escasez de dinero por mala gestión o simplemente por escasez que prácticamente nos cubre ahora a todos de una manera o a otra. Mi familia, mi padre por ejemplo es taxista y ahora casi nunca le veo a la semana y es porque tenemos muy poco dinero y tiene que trabajar mucho. A mis padres les afecta la crisis porque no tienen trabajo. Nos vamos a tener que mudar a un pueblo que ha quebrado la empresa. Que no saben qué va a pasar, se sienten mal, agobiados y muy tristes porque también por sus familias y por no saber qué hacer. Que ahora no nos tienen en cuenta y no estamos pensando todo el rato qué hacer para ayudar, pero si nos tuvieran en cuenta pues saldrían cosas. No puedo ceder a la tentación de comentarla e incluso de ponerle banda sonora, porque si le tuviéramos que poner una banda sonora a lo que ustedes presentan aquí hoy, es fácil, aquella de vamos a contar mentiras, traslará. Vamos a ver a un PSOE que le va a pedir al Partido Popular que haga cosas que él no hizo durante las 2 últimas legislaturas y luego, por supuesto, escucharemos a un Partido Popular que dirá que no va a poder hacerlas porque se han encontrado con una herencia inesperada. Una herencia que hemos de recordar de nuevo otra vez aquí, que es también parte de su responsabilidad porque gobierna en muchas comunidades autónomas, y una herencia que, si es cierto que era desconocida, es algo también realmente grave. Más información. No todos los países han seguido las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. En Islandia, el pueblo se negó a pagar por la crisis derivada de la burbuja financiera que colapsó en 2008. Vamos a ver eso. En 2008, y tras el estallido de la burbuja financiera en Wall Street, los 3 principales bancos de Islandia se fueron a la quiebra. Los islandeses se vieron asfixiados por este colapso financiero, ya que muchos habían pedido préstamos hipotecarios a estas instituciones. Uno de los casos más resaltantes fue la quiebra del banco Landsbanki. Esta institución dejó una gran deuda con la creación de iSafe,
una subsidiaria que comenzó a abrir cuentas vía Internet en Reino Unido y Holanda. Aunque estos países cancelaron el dinero a sus ahorristas, Islandia se negó a cancelar activos de negocios realizados fuera del país. Nuevamente, los islandeses salieron a protestar, manifestando su rechazo a pagar una deuda de la que no eran responsables. Islandeses prefirieron perseguir y encarcelar a los responsables de la crisis, negándose a pagar las deudas contraídas por sus bancos y dejándoles ir a la quiebra sin la inyección de dinero público.